Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Hay un detalle que me parece fascinante sobre las imágenes borrosas, o sea, este tipo de fotos de baja resolución. Funcionan casi como una prueba de Rorschach. Ah, claro. La prueba de las manchas de tinta de los psicólogos. Exacto. Alguien te muestra una mancha de tinta, o en este caso, un escaneo de sonar granulado en el fondo del mar, y quienes miran la imagen ven casi sin querer lo que sus cerebros quieren creer. Es una reacción humana muy natural. Buscar patrones donde no los hay. Tal cual. Y bueno, en el año 2011, cuando un equipo de cazatesoros bajó a unos 90 metros de profundidad en las aguas oscuras del mar Báltico, su sonar les devolvió una imagen que hizo que el mundo entero perdiera la cabeza. Sí, porque lo que apareció en pantalla era un disco inmenso, de unos 60 metros de diámetro, y con ángulos que parecían, digamos, hechos a escuadra, descansando al final de una pista de arrastre gigante. Es que, claro, buscamos patrones conocidos en lo desconocido, porque nos da seguridad, ¿no? Y cuando sumas esa tendencia humana a un entorno oscuro y hostil como el fondo del océano, pues el misterio crece a niveles desproporcionados. Total. Y esa necesidad de encontrar patrones es justo lo que encendió un debate global sobre la famosa anomalía del mar Báltico. Nos encontramos ante un objeto gigantesco entre las costas de Suecia y Finlandia. A primera vista, la imagen del sonar hizo que la prensa y el internet lo bautizaran de una forma muy peculiar. Así, el halcón milenario sumergido. El halcón milenario, o sea, la nave de Star Wars. Es que la forma se parecía mucho, pero para entender el peso de este hallazgo, debemos mirar primero a quienes lo descubrieron, el equipo Ocean X. Liderados por Peter Lindbergh y Dennis Asberg, si no me equivoco. Esos mismos. Y un punto clave aquí es que estos exploradores no son aficionados que alquilaron un barco un fin de semana. Son cazatesoros con un historial muy comprobado. No son novatos para nada. Para nada. Antes de este evento, localizaron los restos de un bombardero B-17 estadounidense y recuperaron un cargamento de champán de un naufragio de 1907. Espera, ¿champán de hace más de 100 años? Sí, y rompió récords en subastas internacionales. O sea, saben leer el fondo del mar. Y eso añade una capa de seriedad al asunto. Estaban buscando un naufragio de la Primera Guerra Mundial y de la nada se topan con esto. Una sorpresa por completo inesperada. Y por eso nuestra misión en esta inversión profunda es analizar a fondo qué es este objeto. Porque las opciones sobre la mesa son extremas. O sea, hablamos de un artefacto de otro mundo, un arma secreta de la Segunda Guerra Mundial o una obra maestra de la naturaleza. Las tres opciones tienen defensores muy apasionados. Sí, pero antes de saltar a conclusiones, necesitamos establecer los hechos empíricos. ¿Qué es en concreto el cuerpo del delito que reportó el equipo al bajar a esos 87 o 90 metros de profundidad? Pues los detalles del primer contacto son de película. El sonar reveló una estructura discoidal. Algunos buzos lo describieron como un champiñón gigante un poco achatado. Ok, un champiñón. Sí, pero lo que disparó todas las alarmas no fue el círculo en sí, sino las marcas en su superficie. Porque la naturaleza rara vez esculpe con tiralíneas, ¿no? Exacto. Y aquí los buzos reportaron haber visto líneas con ángulos de 90 grados, pasillos rectos y paredes que parecían formar habitaciones. ¡Wow! Además, toda esta estructura no estaba apoyada por completo en la arena. Parecía reposar sobre un pilar más pequeño. O sea, ¿estaba elevada? Ajá. La comparación que usaron fue la de un corcho de botella de champán sosteniendo un plato de tamaño colosal. ¡Qué imagen tan extraña! Y el entorno también cuenta una historia de impacto porque
Entiendo que había algo más que solo el disco. Sí, detrás del objeto hay una zanja o una hendidura en el lecho marino de 400 metros de largo. 400 metros, es muchísimo. Es una pista de aterrizaje que conduce directo a la estructura, como si el objeto hubiera patinado por el fondo antes de detenerse de golpe. Y para sumar variables a la ecuación, a unos 180 metros de distancia, localizaron una segunda estructura. ¿Otra más? Sí, una segunda anomalía que parece haber seguido una trayectoria paralela a la primera. Aquí es donde mi intuición me invita a buscar explicaciones más, digamos, simples. El mar Báltico tiene corrientes marinas. No es posible que el flujo constante del agua a lo largo de los siglos haya arrastrado el objeto y, bueno, al arrastrarlo, fue tallando esa zanja de 400 metros. La física del fondo marino descarta esa idea casi de entrada. ¿Así? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un objeto de 60 metros de diámetro, hecho de roca sólida y quizá otros materiales muy densos. El peso inmenso de una estructura así requiere una fuerza colosal para desplazarse. Claro, el agua no podría con tanto peso. Tal cual. Las corrientes del Báltico, aunque son constantes, no tienen la energía cinética necesaria para mover miles de toneladas de masa inerte y excavar un surco tan perfecto. Bien, entonces tenemos una mole pesadísima, con ángulos rectos que parece haber derrapado por el fondo. Y justo cuando crees que no puede ser más raro, la zona empieza a comportarse como una especie de triángulo de las Bermudas de bolsillo. Ese es el detalle que volvió loco al Internet. El equipo reportó fallos técnicos masivos en cuanto se acercaban a la estructura. Un anillo de interferencia de 200 metros, ¿verdad? Exacto. Los reportes indican que los teléfonos satelitales y las cámaras de los buzos perdían energía o se apagaban por completo al cruzar esa barrera invisible. Y entiendo que al alejar el barco más allá de esos 200 metros, los equipos volvían a encenderse. Sí, sin explicación aparente. Y no olvidemos las lecturas del entorno. Detectaron una señal de radio de 40 MHz. Para dar contexto a quienes nos escuchan, esa es una frecuencia de la banda VHF, a menudo usada en balizas de emergencia o comunicaciones militares antiguas. Una frecuencia muy inusual para esa zona. Y es que la radio VHF necesita línea de visión directa. O sea, no viaja bien a través del agua salada, y mucho menos desde 90 metros de profundidad sin tierra firme a la redonda. Y para rematar, los termómetros marcaron 1 grado bajo cero justo sobre el objeto. Con un escenario así, el paso lógico para gran parte del público fue, pues, mirar hacia arriba, al espacio. Por supuesto. Si tienes un disco perfecto, equipos electrónicos muertos y señales de radio imposibles, la teoría de la exoarqueología toma el control de la narrativa. Exoarqueología. Suena a ciencia ficción pura. Suena a película, sí, pero es un concepto fascinante. La idea de buscar rastros o ruinas de civilizaciones extraterrestres usando métodos arqueológicos. Y el propio líder de la expedición alimentó esta hoguera. Peter Lindbergh. Sí. Él dijo a la prensa que el objeto podría tener un origen previo a la edad de hielo. O sea, al bajar, los buzos vieron material orgánico quemado y unas piedras negras que parecían chimeneas cubiertas de hollín. Como si algo hubiera ardido bajo el agua, lo cual es muy extraño. A esto se le suma la declaración del geólogo Steve Weiner. Él analizó algunos fragmentos extraídos de la zona. ¿Y te encontró? Afirmó haber encontrado metales que, según sus propias palabras, la naturaleza no puede reproducir por sí sola. Espera, ¿metales artificiales? Él mencionó limonita y goethita en formaciones muy inusuales. Esto sirvió de base para la teoría de que una nave de origen desconocido se estrelló o tuvo que aterrizar de emergencia hace millones de años. Bueno, es una historia increíble. Pero asumiendo que esa geometría de 90 grados no es un capricho natural, saltar directo a los extraterrestres ignora nuestra propia historia bélica. Es un salto enorme. Sí. Afirmar que es una nave espacial por un puñado de anomalías es mucho. Estamos hablando del mar Báltico, una zona cero para la logística naval a mediados del siglo XX. Y ese punto de vista más pragmático nos lleva a explorar la ingeniería humana, en específico, la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde entra la teoría de Anders Sautelus, ¿no? Ajá, el exoficial naval sueco. Él propuso una hipótesis muy estructurada. Dice que la anomalía es la base de un arma antisubmarina construida por la Alemania nazi. Y el contexto de la historia respalda esa posibilidad.
el mar Báltico era una autopista vital para la maquinaria de guerra alemana. Total. Por esa ruta transportaban el mineral de hierro sueco y los rodamientos de bolas. Piezas maestras. O sea, sin esos rodamientos, los tanques y camiones alemanes no podían moverse. Si los aliados o los soviéticos cortaban esa ruta, la guerra terminaba mucho antes. Autelio sugiere que los alemanes diseñaron una monstruosidad submarina de doble pared de hormigón y además reforzada con una extensa malla de alambre. Hormigón y malla de alambre. Pero, ¿con qué propósito? Aquí está el detalle técnico crucial. El objetivo de esa malla no era atrapar submarinos como si fueran peces, sino confundir sus instrumentos. A ver, ¿cómo funciona esa confusión técnica? A través de la dispersión acústica y magnética. Una estructura gigante de hormigón y acero actúa como un muro inmenso para las ondas de sonar de los submarinos británicos y rusos. Entiendo. Y la malla de alambre crea un efecto similar a una jaula de Faraday, distorsionando los campos magnéticos y enviando señales falsas a los radares. ¡Wow! Lo cual, de paso, explicaría a la perfección por qué los teléfonos satelitales y las cámaras de la expedición moderna fallaron al acercarse. Exacto. Es la pieza del rompecabezas que encaja. Si la estructura sigue ahí, llena de metales y acero degradado, podría seguir causando estragos magnéticos décadas después. Es una deducción con mucha lógica, basada en la tecnología militar de esa época. Pero, Si hacemos un análisis de costo y beneficio en pleno 1943, la teoría empieza a hacer agua. A ver, ¿por qué lo dices? Acero vital y miles de horas de ingeniería bajo el agua para construir una megaestructura a 90 metros de profundidad. Es un punto válido. Las minas marinas eran súper baratas, fáciles de producir, y los alemanes ya las usaban por miles. Un proyecto faraónico de este tipo en pleno conflicto mundial parece un desperdicio táctico brutal. La logística de construir algo tan masivo en el fondo marino y bajo el asedio constante de la guerra es sin duda el punto débil de esa teoría. Aunque en defensa de la capacidad humana, hemos construido cosas más raras en lugares más difíciles. Eso es cierto. De hecho, hace muy poco se descubrió un muro de piedra en la bahía de Mecklemburgo, también en el Báltico. Un muro de 1 kilómetro de largo. 1 kilómetro bajo el agua. Sí, y construido por cazadores y recolectores en la era paleolítica, hace unos 11,000 años. Estructuras inmensas hechas por humanos, pero de la edad de piedra, a 21 metros bajo el agua. Eso prueba que los cambios en el nivel del mar pueden tragar verdaderas megaestructuras. Prueba que el fondo marino conserva la historia intacta. Pero para descifrar este misterio de la anomalía, tenemos que abandonar la guerra y la ciencia ficción. Necesitamos confrontar estas ideas con el análisis frío y estructurado de la ciencia geológica. La hora de poner los pies en la tierra, o en este caso, en el barro del fondo marino. Porque claro, los académicos y las universidades entraron al debate. Necesitamos saber qué decían las rocas por sí mismas sin teorías locas de por medio. Tal cual, el equipo de OceanX envió muestras al laboratorio del profesor Volker Bruchert en la Universidad de Estocolmo. ¿Y qué salió en los análisis? Tras analizarlas, el veredicto fue súper claro. La gran mayoría del material recogido era granito, gneiss y arenisca. O sea, piedras comunes. Sí, minerales que forman el lecho estándar de esa zona del mundo. Nada de metales alienígenas. Sin embargo, los buzos hablaban de rocas negras que parecían quemadas, como basalto volcánico. Y sabemos que el Báltico no es, digamos, un punto caliente de actividad volcánica. No, para nada. Entonces, si encuentras basalto ahí, parece que alguien lo trajo de otro lado. Esa fue la pieza que Bruchert resolvió mirando al pasado profundo. La clave, escúchalo bien, está en los glaciares. A ver, explícame eso. Durante la última edad de hielo, hace decenas de miles de años, toda la región del Báltico estaba sepultada bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Ok, piensa en esos glaciares gigantescos como excavadoras a cámara lenta, ¿no? Masas colosales de hielo que avanzan unos milímetros por año. Esa es la analogía perfecta. Mientras se mueven, la presión inmensa arranca rocas de montañas muy lejanas, incluyendo ese basalto volcánico, y las encapsulan en el hielo. Y cuando la temperatura del planeta subió hace unos 10,000 años, esos glaciares se derritieron. Sí, y al desaparecer el hielo, soltaron toda esa carga de escombros extraños sobre el nuevo fondo marino. Basura glacial, digamos. Exacto. En geología se les llama bloques erráticos.
Así que encontrar basalto negro en medio de arenisca no es prueba de un motor alienígena quemado, sino la firma clásica del deshielo glacial. Me convence por completo la explicación de la excavadora de hielo para las piedras sueltas. Tiene mucho sentido. Pero, ¿qué pasa con la estructura en sí? El disco perfecto y el pilar que lo sostiene, además de la pista de arrastre de 400 metros. Bueno, la geología también tiene un nombre para esa formación de pista y montículo. Se llama drumlin. Drumlin. Sí, un drumlin es una colina alargada con forma de lágrima o dorso de ballena. Se forma cuando el hielo glaciar en movimiento encuentra un obstáculo duro. Ah, y deposita sedimentos a su alrededor. Tal cual. A lo largo del tiempo va esculpiendo esa forma aerodinámica. La supuesta pista de aterrizaje es en realidad la huella del glaciar raspando la roca base, y el disco sobre el pilar es el núcleo duro que el hielo no pudo pulverizar. ¡Wow! Todo eso suena muy contundente. Pero, nos queda la evidencia visual que detonó este fenómeno global. Esa imagen del sonar con líneas rectas y ángulos de 90 grados. Las líneas perfectas. Sí, las piedras esculpidas por el hielo no hacen rectángulos perfectos. Y aquí es donde la ciencia forense del equipo de investigación nos da un momento de claridad absoluta. Hanuman Singh, un experto en tecnología submarina del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, analizó esa imagen famosa. Y Singh desarmó el misterio desde la raíz tecnológica. Descubrió que el equipo OceanX utilizó un instrumento de sonar muy económico y con problemas graves de calibración. Piensa en el sonar como una cámara digital antigua. Envía un pulso de sonido, el eco rebota en la roca y regresa al sensor. Luego, un procesador digital tiene que traducir esos ecos en una imagen en la pantalla. Un proceso que requiere mucha precisión. ¿Sí? Si el cableado es defectuoso o el procesador es de baja calidad, el sistema pierde datos en el trayecto. Y cuando un procesador informático económico no tiene suficientes datos para dibujar una curva suave de una roca, entra en pánico. Literalmente. El algoritmo intenta rellenar los espacios en blanco haciendo interpolaciones rígidas. Es decir, dibuja líneas rectas entre dos puntos porque no sabe cómo hacer la curva. O sea, toma una curva natural de piedra, la pixela y te entrega en la pantalla un borde afilado de 90 grados. Una distorsión de software puro. Es increíble. El mundo entero estuvo debatiendo el diseño de una nave alienígena cuando en realidad estábamos mirando un error de procesamiento gráfico. Es un golpe de realidad tremendo. Singh concluyó que la imagen estaba tan saturada de errores digitales que carecía de valor científico para determinar la forma real del objeto. Algo de abogado del diablo una vez más. Entiendo el error del software y compro la teoría de la huella del glaciar. Es sólida, pero la geología, por más hielo que mueva, no apaga teléfonos satelitales ni bloquea señales de video en un radio de 200 metros. Es cierto, el hielo no hace eso. Hay algo en ese lugar que interfirió con la tecnología moderna. Para entender esos fallos, hay que desmitificar el trabajo en aguas profundas. El fondo del mar es un cóctel letal para la electrónica de consumo. Hablamos de presión extrema, agua salada muy corrosiva y un frío casi al punto de congelación. Una pesadilla para las baterías. Sí, esa combinación destruye sellos herméticos y drena baterías de iones de litio en cuestión de minutos. El propio líder de la expedición admitió ante otros medios que los fallos de equipo son el pan de cada día en sus misiones. No es algo raro. Claro, el contexto psicológico es clave aquí. O sea, si estás buscando un barco viejo y la cámara se apaga, maldices a la batería y sigues tu camino. No lo piensas dos veces. Pero si estás flotando a 90 metros sobre una estructura que tú crees que es una nave espacial, ese mismo fallo de batería se transforma en tu mente. Toma un significado místico. Se convierte en una prueba irrefutable de que un campo de fuerza alienígena o un dispositivo militar de la guerra está bloqueando tu equipo. Es el sesgo de confirmación en su máxima expresión. ¡Qué locura! Tomas un montón de datos aislados, una roca traída de lejos, un error gráfico en un monitor barato, una batería congelada, y la mente humana, siempre ansiosa por encontrar un sentido maravilloso, teje la historia de un misterio insondable. Es fascinante ver cómo funciona nuestra cabeza. Hemos navegado por todos los rincones de este caso. Empezamos con visitantes de otras galaxias, pasamos por trampas electromagnéticas de la Segunda Guerra Mundial y aterrizamos en formaciones de hielo milenarias y cables defectuosos. Y el verdadero aprendizaje de esta inmersión profunda no es saber de qué está hecha una roca bajo el mar,
es observar cómo opera nuestro pensamiento crítico. Exacto. Nos enfrentamos a la pareidolia a escala masiva, esa tendencia de la mente a ver rostros y figuras lógicas en las nubes. La naturaleza tiene el poder inmenso de crear formas caprichosas que nuestra mente intenta domesticar, convirtiéndolas en naves espaciales o búnkeres secretos. En una era donde la desinformación viaja a la velocidad de la luz, este caso es un faro para quienes nos escuchan. Una imagen con mala resolución compartida en redes sociales construyó un mito global en cuestión de horas. Muy rápido. Detenerse a pensar, buscar el análisis de un experto sobre la composición química de un pedazo de arenisca o entender cómo un procesador dibuja píxeles en una pantalla. Esa es la verdadera herramienta para entender el mundo. No podemos quedarnos con la comodidad del titular explosivo. Exige un esfuerzo activo de nuestra parte. Implica separar la emoción del misterio inicial de la evidencia empírica, de los datos. El equipo de exploración hizo un hallazgo geológico espectacular, sin duda alguna. Pero es el análisis estructurado posterior el que nos ancla a la realidad. Todo cuadra. La ciencia ha hablado y el misterio parece resuelto. Y aún así, antes de cerrar esta charla, me siento en la obligación de poner sobre la mesa un último hallazgo proveniente de los archivos históricos. Un detalle de las fuentes que rompe un poco este molde de seguridad absoluta. ¿Ah, sí? Interesante. Te escucho. Al investigar el contexto de la región, los historiadores encontraron un documento muy peculiar, la Carta Marina. ¿De qué año es? Fue creada por el eclesiástico y escritor sueco Olaus Magnus en el año 1539. Es uno de los primeros mapas detallados de los países nórdicos, y en ese pergamino con casi 500 años de antigüedad hay un símbolo dibujado justo en las coordenadas exactas de nuestra anomalía en el Báltico. ¡Qué curioso! ¿Qué representa el símbolo? El mapa señala una montaña ardiente en medio del mar. Fuego en el agua. Un fuego perpetuo bajo el agua. Pero los registros geológicos modernos son inflexibles sobre esa región. En el mar Báltico no hay volcanes activos ni inactivos, ni fallas tectónicas que generen fuego submarino. No existe ninguna base geológica para que alguien en el siglo XVI dibujara llamas en medio de esas aguas frías. La geología asegura que allí no hay fuego. El sonar moderno mostró una estructura anómala, y los buzos de la expedición juraron haber encontrado rocas negras cubiertas de hollín, como si hubieran sido calcinadas bajo presión hace mucho tiempo. Es un contraste fuerte entre la ciencia moderna y ese mapa antiguo. Así es. Entonces, la pregunta queda suspendida para nuestra audiencia, como un eco persistente en el fondo del océano. ¿Qué sabían los antiguos cartógrafos sobre ese rincón oscuro del Báltico, que nosotros, con todos nuestros satélites y sensores digitales, hemos olvidado? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto